Mapuche Kimun. Nehueñe Nisubu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa rebeldía. Arriba el canto de Adia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve mi pena la sangre del estrago. Mari Mari Compuche, Kumeku Paimun, Tufachi Amul Sungue Mapuche, Kimun Radio Piñelu, Tomangele, Kumel Kaleimun Compuche, Melihuichan Mapumeu, Inche Tamara Collinao Piñén, Ayuculen Fachan Tumaita Mulepan Tufachi, espacio aquí en Radio y Televisión de Neuquén. El saludo para toda la gente que está en todos los territorios. Mi nombre es Mara Collinao, el deseo de que se encuentren bien fortalecidos, fortalecidas en sus territorios. Damos inicio a Mapuche Kimun Radio, este espacio aquí en Radio y Televisión del Neuquén, donde comunicamos desde nuestra identidad como pertenecientes al pueblo mapuche, contentos y contentas de poder estar cada jueves aquí, recibiendo mucho cariño, muchos mensajes durante la semana, muchas valoraciones positivas sobre nuestro trabajo. Así que agradecerles a cada uno y cada una que se comunica con nosotras. Pueden hacerlo a través de nuestras redes. Estamos en Instagram como Mapuche Kimun, en Facebook también. Tenemos un canal en YouTube donde subimos cada jueves los programas, también por supuesto en el canal de Radio y Televisión de Neuquén. Así que vamos a saludar a la gente que está siempre replicando el programa en todos los territorios. El saludo para la gente que nos escucha en el territorio Huiliche, en San Martín de los Andes, a través de la FM Pocahuyo. El saludo para la gente aquí en nuestra región que nos escucha en Balsa Las Perlas a través de la Radio Quimunche. También nos escuchan en la comarca andina a través de FM Alas. Nos escuchan en el Ojo Azul del Nahuel Huapi, allí en Furilovche, a través de FM Los Coihue. El saludo también para la gente que nos está escuchando y viendo en territorios como el de Guatemala, Colombia y México a través de la radio Senti Pensares Online. El saludo entonces para todos y todas. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. También, por supuesto, saludando a nuestro equipo. Como siempre está Natalia Collinao en la asistencia en piso. Hoy está con nosotros Mauricio Burgos en la operación técnica de la radio. En el control de televisión está nuestro compañero Orlando Enriquete, Patricio Álvarez y Eliana Martín haciendo sus aportes también para nuestro programa. Así que vamos a comenzar el programa del día de hoy repasando algunos de los eventos en los que hemos estado participando. Recordamos que el mes de marzo es el mes de la memoria. Hubo muchas actividades que se estuvieron realizando y en las que estuvimos pudiendo participar. No queremos dejar pasar testimonios que quedaron plasmados en lo que fue el Festival Nehuen Mapu, la tercera edición que se realizó en la Semana de la Memoria, justamente allí en el andén de Cipolletti. Allí estuvimos conversando con muchos artistas que se estuvieron acercando principalmente para compartir todo lo que tiene que ver con las memorias, pero por supuesto siempre desde el arte. Así que les propongo hacer un breve repaso de algunos testimonios, principalmente de las artistas que participaron entonces en el Festi Nehuen Mapu. La escuchamos. Mari Mari Compuche, Margarita Giselle Vega, Pimienta Inche. Mi nombre artístico es Gisebe. Soy de la ciudad de Neuquén, muy contenta y agradecida de ser parte de esto, colaborando con mi arte, con mi musiquita y también esta red hermosa de Pulamien que están acá, que están también colaborando y que están siendo parte de esto. Así que muy agradecida. La importancia que tiene para nuestra identidad es justamente esto, juntarnos, unirnos, abrazarnos, mirarnos. Me parece muy importante en estos momentos que estamos atravesando, en este caos también mundial en nuestro país y bueno, y también a quienes nos pasa, a nosotros, cómo lo sentimos, cómo la atravesamos también. Es muy importante que estemos acá, que nos sepamos unes con otras también. Me parece súper importante hacer de estos momentos un espacio también de contención, de que nos sostenemos. Me parece súper importante. Mari Mari Compuche, Compu Lamien, Compu Wenui, Compu Cachipache, Mulepalu, Tufachi Mapumeu, Tufachi Guariameu, Inche Ailine
Ñaña Cucheo Pingén. Nos encontramos a compartir el arte, la identidad a través de la música, de las palabras, de la poesía, de la pintura. Siempre el arte fortaleciéndonos nuestra identidad, y es importante estos espacios donde se generan, donde nos encontramos a compartir desde lo que cada uno ha construido en su camino, desde lo que cada uno ha construido desde su arte también, y además entre ñaña, entre la mien, nos encontramos a compartir, a fortalecernos, porque a veces también es difícil sostener para las mujeres el trabajo artístico, el trabajo que nos requiere otros tiempos, y que a veces tenemos que estar ahí haciendo un equilibrio, ¿no?, entre la familia y muchas cosas que tenemos que hacer, y también poder fortalecernos en ese sentido, de decir que hacer nuestro arte también es una decisión política que tomamos cada día, también es un espacio donde fortalecer nuestra identidad cada día a través de la palabra o de la música o de la pintura o el arte que podamos llevar adelante. Entonces también es ese espacio para fortalecernos, ¿no?, para decir es importante expresarse, es importante trabajar desde nuestra identidad y encontrarnos en estos lugares para compartirlo y difundirlo. Por ejemplo, vine con mi hija, entonces ella también ve otras expresiones de otras mujeres que se dedican al arte, y también eso hace que ella se vaya fortaleciendo en su identidad. También es importante en este tiempo de que nos encontramos de poder revalorizar la función que cumple la memoria dentro de los pueblos. Para nosotros es un concepto y un hacer cotidiano muy importante el de la memoria. No es solamente una palabra al aire, ¿no?, sino que tiene que ver con una práctica cotidiana de estar recordando constantemente quiénes somos y de dónde venimos y por qué pertenecemos a esta tierra en la que habitamos, en este Huaymapu. Así es que en este tiempo también de la memoria, poder hermanarnos con otras luchas, con otras personas que han sufrido un genocidio como el que nosotros hemos sufrido a través de lo que se llamó la campaña del desierto en este territorio, y donde hemos sufrido las mismas atrocidades que se sufrieron durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y recordar eso, porque es nuestra historia, es nuestra memoria, es lo que han vivido nuestros abuelos, nuestras abuelas, pero también recordar que gracias a ellos estamos vivos en este territorio y seguimos proyectándonos. Ahí estábamos compartiendo el testimonio de nuestras Pulamien, Gisebe y Ailín Ñaña Cucheo sobre la importancia de estar en estos espacios fortaleciendo la identidad, compartir las memorias, mantener vivas las memorias, como decía Ailín, de lo que nos transmitieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, y poder seguir fortaleciéndonos aquí en el presente. Quien también formó parte de este gran evento es una lamien que queremos mucho y está aquí con nosotros, es nuestra lamien Sabrina Calfunao Marimari Ñaña Chumbleimiam. Mari compulamien, Mari ñaña, che ayuculenta tita ñimule paluca quiñoro patu fachi amulzungue meu, le moria compuche al cotulelu ka askin tulelu tu fachi amulzungue. Bueno, aquí muy contenta de poder estar otra vez aquí, compartiendo siempre la palabra con vos y con los otros lamien desde los otros territorios. También formé parte de ese festival Nehuel Mapu, en el cual, bueno, me parece no menor señalar esto, ¿no?, de que fue en las cercanías del 24 de marzo, de que también lo que seguimos denunciando, lo que seguimos profundizando, es que la sociedad argentina pueda hacerse cargo también del genocidio del cual nuestro pueblo fue víctima, ¿no? Y que también vivimos los resabios hoy en día, y que justamente estos espacios nos ayudan a ver que nuestro pueblo no está derrotado, sino que sigue creando desde la alegría y desde la memoria también, como decía Ailín. Ñaña. Sí, la verdad que nos parece que es importante seguir generando espacios, también participando para que estos espacios se den y poder seguir visibilizándolos con la importancia que tienen. Bueno, Ñaña, también formaste parte del festival llevando tu poesía. Bueno, yo hago poesía anti-extractivista, que bueno, una de las cosas que a mí me moviliza y me hiere un montón es el tema del terricidio, justamente en los lugares en los cuales nos encontramos, y hace unos meses participé de una convocatoria del proyecto Eco, que es un proyecto generado por Periodistas por el Planeta, en el cual convocaban a poetas de todo el territorio que quisieran colaborar con obras que reflejaran de cómo nos afecta el extractivismo petrolero, las plataformas petroleras en el mar,
y también el fracking en los territorios que lamentablemente han sido consagrados como zonas de sacrificio para vaca muerta, cómo estamos viviendo esas violencias aquí. Y participé con un poema llamado Al fin, que se llama Herida en castellano. Es un poema escrito en mapuzungún y traducido al castellano, y quedé seleccionada, quedé galardonada en segundo lugar, así que también muy contenta de ese reconocimiento, y también como una herramienta para poder seguir difundiendo y fortaleciendo el idioma, así que no solo denunciando esta problemática que nos atraviesa de un territorio en el cual también nosotros somos parte. Fele, ñaña. Bueno, felicitaciones también por ese reconocimiento, por ese trabajo, por seguir poniendo el corazón a través de las palabras, aportando también al fortalecimiento de la identidad de muchos y muchas que estamos en el territorio. Así que, si les parece, compartimos al FUM. Fele, escuchamos. Culenta a ti. Tayem futraque cheyem, ni tu culpa sumu fiel meu. Puleu fui fui quiñe futrane wen. Pengechi pucheno urgente catronoi. Puelu feula maninko. Liokuye kupai. Pichique, pichique. Progreso fei pieteo. Catrin utimapu. Lleguen un leu Foucault. Tueto como fiel. Kupa ne pelu que filica y caimó. Chunchuno tu fi walon tu mapumu. Trokov tu que itakarov. Huelo winka chanel kamapu máquina. Trumo melu que un mapu ninuman. Por eso fui piteo. Huelo mapu kaleufu. Urraron tu kufiel. Rulpa kefi. Langumun. Montón en tu bun. Ngen que tralco quien la que fi. Chungelu chenin en tu fi. Chungelu un culn en tu que fi. Y trofilmon en meu. Feichi. Winkara kifam. Kake kunukei kom tamunen. Kinye gilyaka un reke. Eimun kim nolimun. Winkapulata. Ngelai falin. Uyeu. No me las que meu. Uyeu. Chau meu meleita y encuifique cheyem. Fei meu. Chungelu furene que ñei. Te fachi torre molei. Catrulu que fita mapu meu. Quiñe guayquirreque. Chuchileu fu yetua y meu tayen encuifique cheyen traun pule. Pencuno en un lango mutual. Chuchipeuma, nepelua y meu, tayin mongen en Cayafiel. Bien, ahí estábamos compartiendo el poema de nuestra ñaña Sabrina Calfunao. Estamos compartiendo aquí Mapuche Kimun juntas. Siempre es una alegría poder compartir con nuestras Pulamien aquí en vivo. Sabemos que hay mucha gente en diversos territorios, que van conociendo nuestra trayectoria de trabajo. Así que el saludo para todos quienes están comentando ahí la participación. También has venido hoy a compartirnos algo especial que tiene que ver con este primer encuentro provincial de mujeres y disidencias que se realizó en Aluminé, ñaña. Fele, y también traje Guiliu para compartir. Que no es menor, ¿eh? Guiliu, estamos hablando de el piñón. El Guiliu es el piñón y nuestra ñaña nos ha traído cocinadito acá para compartir. Fele y ñaña, estuvimos ahí también con algunas Lamien y compañeras participando del primer encuentro provincial de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales y no binarias ahí en Aluminé, que bueno, justamente algunas organizaciones feministas de la zona se tomaron la tremenda tarea, la aposta de poder llevar adelante esta instancia para que nos podamos encontrar más de un centenar de mujeres, casi 200 mujeres lesbianas y otras identidades. Nos encontramos allí en el Pehuen Mapu, así que estábamos bastante fortalecidas y alentadas por este suceso, que bueno, que también nos ayuda a seguir repensándonos en dónde estamos, de que bueno, se habló muchísimo de la crisis capitalista, de cómo nos viene afectando, cómo nos viene atravesando a las identidades feminizadas,
más allá de las otras múltiples violencias que también el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el extractivismo nos atraviesan, se habló fuertemente justo de esto, de la crisis del capitalismo y de cómo también afecta a cómo llevamos nuestra cotidianidad. Exacto. ¿No? Feliz, ñaña. Estuviste conversando allí con diferentes, también en este caso, si te parece, podés contarnos un poco sobre la conversación que mantuviste con Margarita Ávila, que ella habita justamente, es pobladora del Parque Nacional Lanín. Sí, Margarita Ávila forma parte de la población rural Leiva y bueno, ella justamente nos compartió la situación de su territorio y ella también fue integrante de la comisión organizadora, así que también muy valioso su testimonio. Bueno, yo estuve compartiendo el taller con ella, uno de los tantos talleres que se llevó adelante en el encuentro, y ella nos contó sobre la situación de la población Leiva en Aluminé y cómo también se contraponen a veces la vida del campo con esta actividad turística que a veces suele ser tan predadora, ¿no? En la región. Así que si te parece, ¿la escuchamos? May. Compartimos entonces el testimonio. Soy Margarita Ávila, soy pobladora en el área dentro del Parque Nacional Lanín, en Guaú, y vivo en Aluminé por cuestiones laborales. Bueno, el taller me convocó prácticamente por algunas injusticias y algunas luchas que se han venido dando, digamos, desde el mismo territorio por mujeres pobladores y pobladoras de la zona, y me trajo fundamentalmente cómo poder habitar mi territorio con las legislaciones que hay y que todavía se legisla con normativas muy viejas, de 80 a 100 años dentro del Parque Nacional, y que eso no permite que las poblaciones puedan establecerse, asentarse y que puedan seguir estando. Así que bueno, me motivó fundamentalmente eso, poder venir a expresarlo, que la gente sepa y conozca que hay personas que viven, familias que vivimos aún dentro de los parques nacionales y que necesitamos una forma de reconocimiento para poder habitar nuestro suelo de forma digna como cualquier argentino o argentina. ¿Qué aportan estos encuentros a nuestras luchas territoriales? Y por ahí, si podés contar un poco sobre cómo fue la experiencia de organizar este encuentro aquí en Aluminé. Para mí fue fantástico poder conocer otras mujeres que también tienen otras problemáticas y otras situaciones y de la forma en las que han resuelto y cómo podemos ayudarnos a que se puedan gestar también políticas públicas relacionadas a estas temáticas que quizás no son tan visibles y que también cuesta desde la cordillera poder llegar a anunciarse. Y me pareció fundamental que se haya gestado aquí en Aluminé, que representa mucho de lo que es la cordillera y la ruralidad, y que bueno, fue como un gran logro, éxito y fundamental, como que nos llenó el alma de que se haya podido gestar. Seguirse juntando, todos los espacios son muy importantes y creo que el juntarse como mujeres nos anima y nos incentiva a que otro futuro es posible. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, ahí compartíamos la palabra de Margarita Ávila, entonces contándonos sobre la situación y también la importancia, ¿no?, de estos espacios para poder compartir información, para poder también conocer las experiencias de otras mujeres y disidencias en otros espacios, ñaña. Y también como para fortalecernos, ¿no?, de que no somos la única persona como luchándola, remando la dulce de leche, sino bueno, para fortalecernos en nuestros testimonios y también pensar estrategias para seguir adelante, llevando adelante la lucha feminista, la lucha anti-extractivista. Bueno, una de las cosas que también se mencionó fuertemente fue lo que estaba ocurriendo con el tema de la ley de glaciares que Tralcan traía la semana pasada, y cómo nos iba a afectar también para justamente nuestros territorios en los cuales dependemos tanto del agua, ¿no?, que atravesados por ríos, lagos y demás. Totalmente. Entonces, también estos testimonios nos ayudan a pensar estrategias de conjunto, no solo que sean espacios catárquicos. Exacto, se piensan estrategias, acciones para incidir también y generar políticas públicas, ¿no? Que ese sería el ideal, pero no bajar los brazos es lo que generalmente se motiva en estos espacios a seguir y continuar en la lucha. Ñaña, ¿pudiste conversar también con la Lamien Carolina Quintupuray? Sí, la Lamien, bueno, ahí también nos contaba, nos traía la situación de ahí de la zona Lafkenche, cómo están viviéndola ellas y también nos comparte un poco de cómo
la importancia que tienen estos encuentros para las identidades mapuches, para las mujeres mapuches. Así que también estuvieron presentes allí en el encuentro con toda su Nehuen, las con toda las su Nehuen quenche ancestral, así que de ley. La escuchamos entonces, ahí compartía un poco sobre la participación. Maribani, soy Quintucura de Carolina, soy coordinadora del Consejo Zonal Asquenche de la Confederación Mapuche de Neuquén y coordinadora de lo que es el grupo Somos las Asquenche. Lo primero que nos mueve para llegar al encuentro es poder compartir con otras zonas de la provincia, poder compartir experiencias y también contar lo que venimos trabajando como zonal en Villa Langostura. Y después, bueno, la necesidad de reunirnos, de encontrarnos y demás, creo que lo que más nos moviliza, de encontrarnos con otros, ver que se sigue, que se continúa los encuentros, que no se caiga, que hubo un tiempo que estuvo como que se venía abajo, pero retomar y saber que estos espacios son importantes, por eso estamos acá hoy. ¿Y qué aportan los encuentros a las mujeres mapuches, mujeres e identidades feminizadas del pueblo? Yo creo que nosotras venimos a presentar o a pensar en nuestras propias propuestas. Creo que los temas son diversos y cada tema que nos tocó hoy en los talleres, por ejemplo, tiene un contexto para las mujeres mapuches y esa impronta somos nosotras las que se lo damos a cada tema, sea violencia, sea territorio, sea salud, educación, hablemos de todo eso, pero interculturalmente. Agradecerles nada más el espacio, la recibida, a la organización, así que eso, muchas gracias. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, ahí estábamos escuchando a Carolina Quintupuray, entonces también compartiendo el gran trabajo que ellas vienen haciendo con Pusomo Lafkenche en esto de poder prevenir y erradicar las violencias, ñaña. Pele, ñañita. Y bueno, también ahí en el encuentro estuvimos compartiendo con otras Lamien, bueno, de aquí de la zona. Agradecer primero que nada a la Lamien Gaviota, a la Gaby Salazar, que fue la que ayudó también a levantar estas notas tan breves, pero súper potentes con la palabra de las ñañas. Y también, bueno, tuvimos la posibilidad de, al menos yo no la conocía, a Rosalía Barra, también tremenda Lamien, con todo su Kimun, con todo su Nehuen, estuvo compartiendo y fortaleciendo ahí también desde el encuentro, desde el primer momento, ¿no? Como dando las palabras de inicio, dando la bienvenida al territorio. También yo me escapé un ratito y me fui al taller de educación intercultural bilingüe y ahí ella compartía de cómo están viviendo ahí la educación intercultural en el territorio de ahí de Aluminé. Y bueno, también se habló de la situación de los Melo, entonces hubo mucho Nehuen mapuche, además de las otras cuestiones que nos están pasando en la provincia, ¿no? Como la desaparición de Luciana Muñoz, claro, bueno, el caso del niño M, la situación con Mecorot, el lago Marimenuco, todas nuestras luchas se hicieron escuchar ahí en el Nehuen Mapu, así que también bastante fortalecidas y también con estas ganas de seguirnos encontrando para seguir fortaleciéndonos, que también dentro de poco va a ser el encuentro regional. Así como las cuencas de los ríos se unen, también nos seguiremos encontrando con las Lamien, con Pulamien, con Pusomo de la zona Comúe, así que también estamos esperando ansiosos ese momento. Bien, ñaña, ¿y ya hay fecha o lugar definido para el encuentro regional? Va a ser el 25 y 26 en Huahuel Nilleu, que ellos también están llevando adelante una lucha antiextractivista muy importante porque tienen las mineras en la puerta de las tranqueras. Hablamos de la línea sur de Río Negro, claro, ahí en la zona conocida como Ingeniero Jacobasi, pero con su nombre en Mapuzungún, Huahuel Nilleu. Huahuel Nilleu, Ingeniero Jacobasi, será el lugar en el cual las identidades feminizadas se encuentren este 25 y 26, así que también esperamos poder viajar para allá con la Chapo, con la ñañita Chapo, bien así ahí. Que también para seguir aunando fuerzas para llevar adelante acciones, ¿no? Insisto en lo mismo, los encuentros, la potencia que tienen y la potencia creadora de poder generar estrategias a partir de todos nuestros relatos, a partir de todas nuestras experiencias, poder seguir haciendo eso, cómo llevamos adelante las actividades en la calle,
cómo podemos llevar adelante nuestras luchas, también pensadas desde que somos mayoritariamente las mujeres, las lesbianas, las travestis, las no binarias, las que nos encontramos ahí sosteniendo las banderas, ¿no? Entonces, súper necesario encontrarnos desde otras lógicas que son diferentes a las que se proponen dentro de este sistema que nos sigue oprimiendo bastante. Bueno, me parece también importante que podamos en este momento compartir entonces la conferencia que estuvieron dando el Lonco Lucas Melo del Love Melo, Lonco Amancay Quintriqueo del Love Quintriqueo, en relación a lo que decís, ¿no? Diferentes violencias que se viven y diferentes hechos históricos que siguen teniendo hasta el día de hoy sus consecuencias. Hablamos del genocidio, del despojo territorial, y es por eso que nuestros pulamien en el territorio lafkenche siguen sufriendo increíblemente, a pesar de toda la normativa que hay en reconocimiento de la posesión de los territorios, de habitar un lugar, tener sus memorias ahí. A pesar de todo esto, siguen sufriendo amenazas de desalojo, se encuentran en alerta permanente, así que vamos a compartir el sungú de nuestros pulamien. También Mari con Puché, Puché Amancay Quintriqueo Piñén, Puché Lonco Tañeló. Mari con Puché, Puché Lucas Melo Piñén, Lonco Tañeló Melo. Bueno, hoy estamos aquí en el territorio de los Quintriqueo, en resguardo de los territorios Quintriqueo y Melo, que desde el año 2011 hemos hecho posesión ancestral, que tuvimos siempre acá ambos territorios, y que hemos sido judicializados desde ese momento a la fecha, con 6 intentos de desalojos por 3 jueces diferentes. En este momento nos encontramos una vez más con esa orden de desalojo, pero con el agravante que el juez está utilizando de forma totalmente descarada, privarnos a nuestro abogado de ver los movimientos en la causa. Nosotros queremos exigir que como juez, señor Bonorino, usted pueda impartir justicia real sobre esta causa y pueda tomar una definición y estudiar bien la causa que hemos presentado. Desde el año pasado a la fecha no ha movido nuestra causa, la ha cajoneado, y lo único que se ha encargado es de imposibilitar que nuestro abogado pueda continuar con esa defensa. Queremos dejar claro que los derechos que tenemos son ancestrales y tenemos derechos cumplimentados con el Estado Nacional Argentino, como el relevamiento territorial, con la provincia del Neuquén también, que ha sido aprobado. Tenemos la carpeta otorgada por provincia y por nación, y además de eso tenemos pruebas de preexistencia en estos territorios documentadas, hechas por documentos del Estado Nacional Argentino. Por lo tanto, quisiéramos discutir esta cuestión, pero la única forma de discutir esta cuestión es que el juez imparta justicia, no que sea parte de una persona demandante que encima es de origen extranjero. Hoy sabemos que estamos vendidos a una sociedad anónima, sabemos que hay otros intereses detrás de toda esta causa. Se ven perjudicados también otras personas que han intentado hacer ingresos a la parte que es el Rincón en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Por lo tanto, no nos vemos solamente afectados nosotros hoy como Love Melo y Love Quintriqueo, sino que también hay una sociedad que también está perdiendo derechos de poder acceder a espacios que antes eran públicos. Próximamente, si esto también se lo otorgaran a esta sociedad anónima, también muchos de ustedes se verían imposibilitados de poder seguir acercándose a uno de los brazos del lago Nahuel Huapi, uno de los más grandes de la Argentina, y eso es lo que nosotros también estamos resguardando, y por eso también les pedimos a la sociedad en general, a la sociedad consciente, a quienes están viendo hoy cómo nos están quitando derechos con este gobierno, que cada vez vamos a tener menos acceso a estos espacios, a las montañas, al lago, a los arroyos, porque estas empresas lo único que les interesa es cerrarlo y ellos hacer un manejo desmedido de los recursos que también coexisten con nosotros aquí en estos territorios. Estamos defendiendo cuencas de agua, estamos en un lugar que es periglacial, en el contexto donde también se dejó a libre albedrío para que puedan seguir comprando extranjeros nuestros territorios del Estado argentino, territorios donde también habitan pueblos originarios, donde habitamos nosotros actualmente. Por eso es gravísimo lo que está pasando, porque nos están entregando
y los jueces que debieran impartir justicia, sabemos que están del lado también de todos estos personajes que vienen a quedarse con todo, no tan solo lo nuestro, nuestros territorios, sino lo que es de todos ustedes como ciudadanos también argentinos. Desde el territorio le decimos al juez honorino que recapacite, que otorgue esta cautelar porque nosotros vamos a resistir. Nosotros no tenemos otro lugar para ir y vamos a resistir porque es lo único que nos queda, ya que la justicia no es justicia. Así que él será el responsable de lo que suceda. Por eso también llamamos a nuestros lamien, a nuestros huenuy, a toda la sociedad consciente a que pueda acompañar también esta causa, para que puedan venir a ver también lo que se está resguardando acá en este territorio, que sean conscientes de lo que pueda llegar a suceder. También dejamos bajo su responsabilidad, señor Bonorino, lo que nos suceda, como dice el lonco Lucas. También al Estado provincial, nacional, son responsables porque todo lo que hemos hecho nosotros fue bajo derechos humanos, derecho también de los pueblos originarios, indígenas, y bajo también los derechos que también imparte la provincia del Neuquén. Así que son todos responsables también de lo que pueda suceder aquí porque hemos hecho todo como era bajo la ley. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estábamos compartiendo entonces la palabra de Pulamien, de Love Melo, Love Quintriqueo. Le mandamos mucho Nehuen, porque la verdad que debe ser realmente muy duro vivir en esa situación. Primero haber sido despojado, después recuperar los espacios, después nuevamente estar intentando desalojarlos por intereses extranjeros. Así que enviarles el Nehuen a nuestros Pulamien porque, como decían, van a seguir en el territorio porque de allí son. Nos vamos a la música, ¿te parece, ñaña? Feleñita, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy a Luanco, un artista que, bueno, es de Gulumapu, rapea y también canta en Mapuzungún, con un tema que nos conecta a ambos lados de la cordillera, es antibicentenario y lo escuchamos entonces. Ya, 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 ya. Bicentenario es expresión de represión a mi cultura. Mi pueblo mapuche ha vivido siempre en dictadura. Cuando te bailé una juega con empanada de carne, recuerda, no mataron a 1000 sino a millones de mi sangre. 200 años de cobarde, estafaron a nuestro abuelo inventando papela, puro fraude. No solo asesinaron a pichiche, mujeres y hombres, sino que también han tratado de matar nuestra costumbre. El mapuche que les sirve es solo el del pasado, es heroico que justifica chilenidad y el Estado. Pero el mapuche del presente, carne y hueso, nos trata como objeto, nos tiene metido preso. No es casual cada herida, no es un incidente que cada presidente haya sido etnocida. No somos su origen ni un pueblo que precede, estamos vivos y somos distintos al de ustedes. Mapuche tainquinta impiuque, unido es indestructible. Nación mapuche grita, cual mapu libre. Mapuche tainquinta impiuque, unido es indestructible. Nación mapuche grita, cual mapu libre. Chile, tu cielo ensuciado, desangraste mi mapu también. Y el campo del agua en resguardado, lo saqueaste en nombre del Edén. No somos chilenos mapuche tainchin, no somos argentinos mapuche tainchin. Cual mapu libre mapuche tainchin, amulepe tainhuaychan, huehuay. Majestuosa en la blanca montaña, la bendiste en nombre de tu Dios. Y ese mar que tranquilo nos baña, lo asesina con petróleo y selco. No somos chilenos mapuche tainchin, no somos argentinos mapuche tainchin. Cual mapu libre mapuche tainchin, amulepe tainhuaychan, huehuay. Huichangain, fentenhuaychatuain, huincamle la yaifople. Mapuche tainchin, tainpiuque, unido es indestructible. Nación mapuche grita, cual mapu libre. Huichangain, fentenhuaychatuain, huincamle la yaifople. Mapuche tainchin, tainpiuque, unido es indestructible. Nación mapuche grita, cual mapu libre. Bicentenario es un asco, a liberar el Gualmapu. Hueche que chen y chaún. Afi. Nuestra
Ahí estamos escuchando Antibicentenario y estamos intentando en estos momentos poder establecer una comunicación importante. Ya nos dan el feley, estamos en comunicación a través de Meet con nuestra Lamien Soledad Cayunao. Recordamos, estuvimos compartiendo en el programa y en el transcurso de nuestros programas la situación que está viviendo nuestra Lamien, que está ubicada allí en lo que es las nacientes del río Chubut, su territorio, el Lof Cayunao. Hace unos días nada más atravesó un juicio donde se la acusaba de usurpadora de su propio territorio. Sin embargo, la justicia tuvo que determinar su absolución. Así que la vamos a saludar. Mari, Lamien Sole, ¿cómo estás, Mara? Y Sabrina, te saludamos. Mari, Compuché, Mari, Pulamien, acá estamos bien. Bueno, qué gusto poder escucharte, Lamien. Estamos contentas, sabemos que ha salido absuelta en el juicio, pero que es un paso nada más. Nos gustaría que nos cuentes sobre la situación que han atravesado y lo que les toca luego de este juicio. Sí, como bien dices, un descanso, un pequeño descanso con todo lo que se está viviendo, porque la verdad que esto es una continuación del reclamo histórico que viene llevando toda mi familia en el paraje, en la zona de Alto Chubut, en la naciente del río Chubut. Comenzó el despojo nunca se detuvo, digamos. Hace 27 años por ahí llegaron con la plantación de pino, y ahí trajeron los ciervos, hicieron un cierre de alambre bastante importante que cerraron un arroyo, el arroyo El Escuarzo, el Cañatón del Diablo, todo eso está, también mantienen al río Chubut, esos arroyos que salen de ahí quedaron privatizados. Y en esa zona hicieron destrozos ambientales terribles, desviaron el río, hicieron lagunas artificiales. Bueno, todos los avances que dijo el señor Barabucci que habían hecho, ellos lo presentan como avance, pero en realidad son desastres ambientales lo que están haciendo ahí en la zona. Así que en este momento se viene como pidiendo a la provincia de Río Negro el reconocimiento territorial de esa zona. Se había hecho un juicio civil, pero como todo reclamo territorial donde se piden la reivindicación de los legítimos derechos, queda como en la nada. La justicia eso lo va descartando y nos va llevando por vía penal, que lamentablemente por unas instancias que nadie queda favorecido y tampoco se nombran las leyes que nos respaldan. Feley, Lamien, eso pudiste vivenciar en esa primera audiencia, ¿no? No se contempla la normativa que justamente da apoyo a los reclamos territoriales, ¿no es cierto? Se pone sobre la balanza principalmente los intereses privados. Claro, pero es estratégico, esto ya viene pasando hace mucho tiempo, es como que a la justicia, al poder argentino y todo, le conviene más tenernos como delincuentes, como usurpadores, que ponerse a plantear los derechos legítimos, la persistencia de nuestro pueblo, ¿no? Porque están en las leyes argentinas, en los convenios internacionales, están los derechos que acompañan a los pueblos originarios. Estamos muy lejos a que eso suceda. Estamos conversando con Soledad Cayunao, nuestra Lamien, que nos ha relatado cómo es que ha vivido este primer juicio y las violencias que vienen sufriendo, el despojo que vienen sufriendo en aquella parte del territorio, no solamente es de ahora, como decía, es algo histórico. Lamien, para nosotras es importante poder traer aquí, en este espacio, las voces de las mujeres que hoy están poniendo el cuerpo, un poco también lo que veníamos compartiendo de lo que se ha hablado en el encuentro provincial, ¿no? La necesidad de poder seguir fortaleciendo estas redes, porque Soledad no se encuentra sola, tiene un montón de personas, grupos, organizaciones, comunidades que la apoyan y que estamos siguiendo paso a paso cuál es la situación. Decía también nuestra Lamien que lo que pudo escuchar también en el juicio tiene que ver con el descaro, ¿no? Con lo que los privados cuentan, cómo en este caso se hicieron de comprar, vamos a decir, comprar las tierras, comprar este territorio comunitario con intereses, con dinero de los Emiratos Árabes. Sí, ante todo seguir recordando, ¿no?, de que el río Chubut alimenta a toda la provincia. Nace ahí en la cordillera y alimenta a toda la provincia y se encuentra en peligro, y estas cosas también como no solo que es ilegal poder
vender las tierras donde nace un río, sino también de cómo se la criminaliza a ella y de que esta venta también se financia con capitales extranjeros, que es completamente ilegal, ¿no? Un extranjero no puede venir a adquirir territorios cercanos a las fronteras. Claro. También esa fue una de las vetas que también ayudó a que Soledad fuera absuelta. Pero también cómo poderla seguir acompañándola, porque nuestro pueblo ha sido empobrecido materialmente también. Entonces hay un montón de redes ayudándola y conteniéndola. Feleña, ya estábamos repasando un poco esto de cómo no se aplica la normativa indígena y se prioriza entonces toda esta invasión por parte de extranjeros. También nos gustaría que nos puedas relatar un poco cómo te has fortalecido teniendo en cuenta la cantidad de hechos violentos que has vivido por parte de estas personas, de este privado, que nos puedas relatar un poco sobre esto y cómo te estás fortaleciendo, ñaña. Bueno, este juicio se tenía que dar hace un año atrás, se postergó por un año y eso ya fue una señal de que me querían silenciar, digamos que no les convenía que el juicio salga cuando habían dado fecha, lo postergaron por un año, así que eso fue una forma que para mí me jugó en contra, porque mientras ellos postergaban el juicio, allá en el territorio seguían avanzando con el alambre. Así que yo lo vi que eso era una forma estratégica que estaban usando. Y después fortalecerme, bueno, estando en el territorio. Bueno, se nos corta la comunicación, qué pena. Ahí nos está relatando Soledad Cayunao, entonces, cómo es habitar también su territorio. Recordamos, ella se encuentra allí, en esta zona, defendiendo, y es así como lo decimos, defendiendo las nacientes del río Chubut que están en su territorio, y como bien vos decís, ñaña, atraviesa toda la provincia. Hay un documental muy bonito, El serpentear del Ñenco, de nuestro lamien Marión Prieto, que ha podido reflejar las diferentes asambleas que se fueron haciendo en todo el trayecto desde donde nace el río Chubut hacia el mar. A nosotros desde aquí le queremos mandar mucho Nebuena Soledad Cayunao, a pesar de que hoy tuvimos dificultades con la comunicación, saber que estamos conectadas, que hay una red enorme de apoyo para nuestra Lamien, porque como decimos, estos no son hechos aislados, son hechos que atraviesan nuestro pueblo en diferentes territorios. Recién veíamos el caso de Love Melo y Quintriqueo. Esto es histórico, ¿no? Este despojo que se continúa haciendo, y es por eso que siempre hablamos de este genocidio que se da de manera simbólica y que continúa hasta el día de hoy con graves consecuencias. Seguimos conversando entonces sobre esta necesidad de poder seguir primero compartiendo información, porque como bien decías, los encuentros tienen ese sentido, ¿no? No es que en los encuentros solamente se habla de un tema, sino todas las violencias que se viven en diferentes ámbitos. ¿May? Y bueno, también no solo fortalecer los espacios de encuentro, sino también los de comunicación, ¿no? Porque también, así como hay medios que le pueden brindar la palabra a Soledad, hay otros que lamentablemente se han callado ante lo que está pasando. Fele, y a ver si la tenemos ahí. ¿Nos escuchás, Lamien Sole? Sí, estaba justo hablando de la comunicación. Mañaña. Bueno, Lamien, nosotros no queríamos dejar de pasar esta oportunidad de que salga tu voz, que tu palabra aquí en Radio y Televisión del Neuquén para todo el mundo, siendo, bueno, para nosotras un ejemplo de lucha, ñaña. Por eso te mandamos, Nehuen, que nos puedas contar brevemente entonces cómo continúa esto, cómo continúan con tu familia, con tu love, cómo continúan adelante en la justicia, qué es lo que esperan en este tiempo. El abogado me dijo que pueden llegar a apelar, que es una posibilidad, eso es lo legal. Pero después en el territorio nosotros seguimos firmes ahí y pensando y sintiendo de que hay que seguir, o que esto no hay que darle lugar para que avancen, y tenemos que seguir siendo nosotros mismos. Feleña. O sea, siendo mapuche. Feleña, qué importancia, ¿no? El Feyentún para la gente mapuche. Creo que es lo que moviliza la pertenencia con el territorio, May. Sí, la verdad que sí, porque yo he llegado hasta esta instancia porque, bueno, he sido guiada por mi machi, he sido guiada por los sueños, por todas las cosas que uno siente en el territorio y cómo se va encaminando, ¿no? Por el Kumer Rupú, por el buen camino. Feleña, pensaba, estás con tu familia, bueno, ¿cómo lo viven como familia, todo lo que están atravesando, como love, como comunidad? Y la verdad es que es difícil,
porque la verdad estamos viviendo mucho, persecución judicial se está viviendo mucho. Como ser, cuando salimos a comprar a la localidad del Maitén, las últimas veces nos pasó de que salimos de una verdulería y nos estaban esperando afuera en la vereda para... Ya en el mismo día nos habían hecho 3 veces control, como ser, te paran en la calle, saben quiénes somos, pero igual te preguntan una y otra vez. ¿La policía, la mía o quién? Así. Sí. La policía de Chubut. Sí. O sea que el hostigamiento persiguiéndolos, ¿no? La sensación de hostigamiento constante. Sí, se siente eso, se siente cada vez que, o sea, que te paran, te hacen controles que no son debidos. O sea, yo la otra vez me tuvieron detenida en la comisaría y me querían hacer firmar un acta. El acta no la firmé porque había muchas mentiras. Decían que yo me había fugado de la policía, que había ido para Ñorquinco, después que había vuelto y que había vuelto al Maitén. O sea, y hablé con mi abogado y mi abogado me dice, bueno, si vos ves que no, o sea, no están mintiendo, no firmes eso. Y no lo firmes, me fui. Ñaña. Bien, y ahora entonces me decías que puede ser que apelen, pero por el momento quedaste absuelta porque obviamente no podés usurpar tu propio territorio y eso quedó claro. Claro, sí. No pudieron demostrar todo lo... Llevaron 4 testigos y no se contradecían mucho igual. Así que... Bien. Con ellos no pudieron demostrar que yo era culpable o que había hecho alguna clase de delito, porque también en la causa salía delito de usurpación, de daño y destrozo. Claro. Así que no pudieron comprobar ninguna de esas cosas. Ñaña. También Sabrina me comentaba que están buscando apoyo para poder continuar con todo lo que les queda por delante. Sí, así es. ¿Cómo se puede colaborar, Ñaña? Bueno, una de las cosas que me pasó, que vengo hace 3 años, es que vengo mal de mi salud yo. Y con todo esto del juicio y todo, no le estaba prestando atención a todo lo que me estaba pasando. Así que ahora me voy a dedicar un poco a mi salud y nada, aunque sea por un tiempito, porque sé que esto no tiene descanso, hay que seguir. Ñaña. Y después, bueno, se viene la época de invierno y nosotros estamos en un lugar donde es difícil el acceso. No hay, digamos, ninguna clase de servicios públicos, o sea, de transporte, de luz, de nada. Claro. Y los caminos son bastante dificultosos para llegar. O sea que esto significa que en la época de invierno yo me tengo que quedar tranquila, no puedo estar saliendo. Así que bueno, una de las formas que se puede ayudar, que están buscando a la gente, es juntar alimento para pasar el invierno. Son 3 meses más o menos que no se puede salir. Ñaña, ¿cómo se puede colaborar? ¿Hay algún alias o cómo se hace para que la gente que siente llamado y pueda aportar? Sí, hay un alias, pero te la tendría que pasar después porque no me la acuerdo. Bien, después lo vamos a subir ahí a las redes, Lamien, pero seguramente hay mucha gente que está con ganas de poder colaborar. Nosotros desde aquí te queremos mandar mucho, Nehuen, porque sabemos que son situaciones realmente duras, complejas. Como bien mencionabas, es histórico, no es algo que pasa ahora, lo vienen sufriendo como comunidad hace mucho tiempo y bueno, y nuestro pueblo también, Feley. Sí. Y otra de las cosas que está sucediendo es que mi hija va a una residencia y no está teniendo transporte. ¿Y el transporte por qué no están haciendo llegar el transporte al lugar? ¿Antes lo tenían? No, esto se viene pidiendo hace mucho tiempo. Hay un transporte que sale cada 15 días, pero se necesita un transporte que salga todos los fines de semana. Claro. Y como, bueno, esto lo quiero decir porque el despojo de los territorios viene de distintas formas. O sea, te cierran la salita de primeros auxilios, te cierran las escuelas, no te acomodan los caminos, no ponen transportes públicos. Claro. Es todo...
Todas estrategias para que uno se vaya de la ciudad. Exacto. Bueno, Lamien, nosotros te agradecemos un montón, a pesar de las dificultades, podemos decirte que desde aquí te acompañamos en todo lo que están haciendo y que cuenten con este espacio para poder comunicar la situación. Te queremos mandar un gran abrazo para vos y toda tu familia, todo el love. Estamos aquí para lo que necesiten comunicar. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los que están escuchando. Fele y Lamien, te mandamos un abrazo. Peucayal. Así pasaba nuestra Lamien Soledad Cayunao, decimos ha sido absuelta en este juicio donde se la culpaba de usurpar su propio territorio. Ya sabemos que estas son formas en las que la injusticia que hoy vivimos apoya los intereses de extranjeros principalmente en este tiempo. Así que nos vamos a ir despidiendo, ya nos avisan que llegamos al final. Ñaña, te agradezco un montón que hayas podido venir y estar juntas acá. Mañunculenta a ti, gracias nuevamente por abrir las puertas. Ñaña, le mandamos un abrazo a toda la gente que está en la sintonía y nos despedimos con Pachamama Libre, Peucayal. Agua su causal, respetando nuestra madre, agobiada de basura espiritual. El Winca que no entiende el respeto a lo ancestral. Ladrones de su gente en el abismal. Recuerdan que el karma llega antes de viajar. Pachamama libre, Pachamama fuerte, Pachamama promesa, mensaje hasta la muerte. Pachamama libre, Pachamama fuerte, Pachamama promesa, mensaje hasta la muerte. Quieres la tierra libre, deja de ser un esclavo del capitalismo, el individualismo y del mercado. Mantente conectado, 100% conectado a la naturaleza, no al teléfono en tus manos. Con cada árbol que talan el planeta se marchita y tú sigues comprando cosas que no necesitas. Tomaremos conciencia cuando el fin esté cerquita y el último glaciar en esta esfera se derrita. Respeto para todos los guerreros ancestrales que enfrentan a hidroeléctricas, que empresas forestales defienden de sus garras bosques, ríos y humedales para cuidar el hábitat de plantas y animales. I'm trying to get free, I'm talking libertad. Cada día es la lucha por la dignidad. La base de la rebeldía es tu autonomía, el derecho de vivir en paz. Cada día que cultiva, what's your mind, que tu rima, what's the time. Es la lucha por la vida, so we fighting for the land. Solo quiero tomar agua de un río libre. Fist up, firma, no my people feel me. Espectacular máquina, devora la vida por los créditos de la vida. Vanidad, capital, vacila la verdad. El planeta de las marionetas de su majestad. Catedral, la catedral. Un puñado de empresarios robándoselo todo. Este el baile, la violencia, el medio lodo. La tierra será libre cuando caigan los tronos y expropiemos al chancho el monopolio. Saldrán libres los cabros y disolveremos a los bastardos, partiendo a los vocablos. Aguanta el mambo, a lo comando mi Rambo. Aquí estamos todavía dando caldo. Fil que mol fol mule pain que me raki famien que me wei chatual eleita mai mule pain tu facima pumeo. Soy picante como el Merkel luchando como Welken Champurian en Fuchane Wenien. Traemos trapi pa' que se trapique, pa' que la fuerza de la tierra se libere y no salpique. ¿Quieres la tierra? Claro, pa' explotar y lucrar. Amo la tierra, claro, pa' crecer y sanar como Leftraru. El corazón te vamos a arrancar pa' que la tierra vos que pueda respirar. Taima puinka que injika que la in que me nucham nie in traule pain le fulcan tu infau wey chatule in mapumeo mun le pain goy ma que la Pachamama libre, Pachamama fuerte, Mapuñuque libre, Mapuñuque fuerte. Pachamama libre, Pachamama fuerte, Mapuñuque libre, Mapuñuque fuerte. Pachamama libre, Pachamama fuerte, Mapuñuque libre, Mapuñuque fuerte. Pachamama libre, Pachamama fuerte.